si un estudiante de un instituto, bueno, en este caso el Instituto Argentina, y después lo que he seguido también como toda persona que continúe su vida estudiando en una universidad, yo soy egresado de la Universidad de Villarreal. Y lo que vamos a hablar el día de hoy es a lo que me dedico. Soy contador y también soy auditor de una empresa, entonces está bajo mi responsabilidad la información de varias empresas y que de una manera, espero sea bastante entendible, una de ellas he traído a manera de exposición para poder llevar a cabo nuestra sesión del día de hoy. Vamos a ver el cierre contable, y también se dice el cierre tributario. Si ustedes ven, dice ahí 2014, vamos a hacer también el 2015, y es la misma metodología. Un cierre contable viene a ser pues todo un trabajo que realiza el personal de la área de contabilidad liderada, ¿no? Por el contador y todo su equipo de contabilidad, y ahí estamos nosotros. Un cierre contable tiene varios procesos. Uno es llevado a cabo de manera física y otro de manera, se puede decir, a través de revisión de cifras, conceptos, por lo que nosotros llamamos las cuentas. Cuando digo física, quiere decir una serie de desplazamientos de personal, como es la toma de inventario, arqueo de caja. Toma de inventario, porque es el conteo pues, de los bienes de la empresa, el bien de utilizando los inventarios físicos de los activos fijos, como también los otros inventarios, como es el caso pues, el inventario de los productos que son para la venta. Así sea una empresa de servicio, hacemos toda una serie de trabajo. Hacemos conciliaciones, revisamos documentación que viene de terceros, como por ejemplo los bancos envían documentación con lo que está en nuestra contabilidad, lo que hemos procesado. También llamamos a nuestros clientes, proveedores, para ver si coincidimos con los saldos. Hay toda una serie de trabajo. Y en ese desarrollo de todo ese trabajo, en todo momento, el que es contable, el que está en la contabilidad, que se ha formado como contador, usa criterios bastante definidos. Y estos criterios se van formando por la aplicación de conceptos. Estos conceptos son los que nosotros utilizamos. Y estos conceptos se han ido en el tiempo, se han ido perfeccionando en el sentido de que hay un grado de exigencia de que la aplicación de estos conceptos tiene que darse en se puede decir, en su interpretación bastante amplia. Y es lo que nosotros llamamos estos conceptos, cómo es que definimos, digamos, sobre qué base desarrollamos nuestro trabajo. Y a ello se debe justamente todo este proceso de formación. Formación, después la capacitación, ¿no? La actualización permanente. En una etapa en la que estamos, lo que están ustedes es formación, se están preparando. Y ahí muchas veces somos calificados y nos expresamos o nos dan pues nuestro rendimiento en base a las notas. Pero ya cuando estamos en el trabajo, y tengo entendido que muchos de ustedes están ya trabajando, también nos preparamos de que viene una preocupación constante, ya no tanto por ser calificado con notas, sino como profesionales. Y eso es lo que nosotros buscamos. Mantenernos en un lugar y conseguir, por supuesto, siempre la búsqueda de otras opciones, mejores opciones de eso, ¿no? Y no solamente buscar trabajo, sino también hacer negocios con la contabilidad. Y para ello las empresas buscan pues personas o grupos de personas que se dediquen a esto de la contabilidad. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es solamente el resultado del trabajo de un grupo de personas que hacen contabilidad y que están detrás de todos esos hechos que se dan en las empresas. Y el producto de la contabilidad viene a ser la información que proporcionamos a los usuarios. Eso es todo. Por eso que al comienzo se dice, ¿no? ¿Quiénes son los usuarios de los estados financieros? Porque el estado financiero debe ser el producto. O si no, no tiene sentido la contabilidad. Si no hubiera esta información, nosotros llamamos estados financieros, no tendría sentido la contabilidad. Sería algo que no tiene rumbo.
liquidar impuestos es parte del trabajo de la contabilidad, pero no es el objetivo de la contabilidad. La institución en que estamos tiene su contabilidad, y la contabilidad lo que proporciona siempre es información. Entonces, cuando nosotros no hablamos de cierre contable, hablamos de un trabajo que busca obtener ese producto de la contabilidad. ¿Y qué es lo que esperan los usuarios? Los propietarios, los que han invertido, los que quieren invertir, ¿no? Los que prestan o los que optan este lugar como un cliente o como un proveedor. La misma administración tributaria está al tanto de esto. Lo primero que hace la administración tributaria es pedir información financiera, y con eso se ubican dónde están, ¿no? Entonces se tiene el término de información financiera. Entonces nosotros hemos denominado como cierre contable y tributario. Entonces, en sí, la parte tributaria es un proceso, parte del proceso para un cierre contable. No podría haber un cierre contable si no se incluye esto del cierre tributario, que mejor llamémoslo un análisis tributario de los hechos que se han dado. Ustedes saben muy bien que cuando una empresa compra algo, lo que hace el que está en contabilidad identifica si ese algo que ha comprado es un activo o de repente es un gasto, un negocio, ¿no? Si ha comprado al contado, lógico que lo que está saliendo es un activo, pero si la compra la ha hecho a crédito, entonces lo que está generando es un pasivo. Pero por el lado izquierdo, vamos a decir que es donde anotamos el cargo, ¿a qué vamos a cargar? ¿A un activo o a un gasto? Y el de contabilidad, su formación le indica, ya hace definir qué es esa operación, o es un activo o es un gasto, porque si es un gasto no es un activo, y si es un activo no es un gasto. Entonces esos conceptos también lo utiliza la parte tributaria para poder definir, porque en la parte tributaria, cuando nosotros nos referimos a la parte tributaria, nos estamos refiriendo al pasado a un proceso de determinar un resultado que no es contable, sino es un resultado referencial, extracontable, que si está fuera de la contabilidad, no está contabilizado. Pero lo que buscamos nosotros es determinar a cuánto asciende el impuesto que tenemos que pagar, que en este caso sería el impuesto a la renta. El impuesto a la renta, y impuesto a la renta, como en varias categorías, en este caso si hablamos de empresas, estamos hablando del impuesto a la renta de tercera categoría. Entonces hacemos todo ese trabajo para poder determinar un monto del impuesto. Tenemos la obligación de declarar y pagar. O sea, estamos queriendo identificar también otro elemento contable que es el pasivo. Entonces, el impuesto que tenemos que pagar, lo que ya estamos utilizando plan contable, decimos, la cuenta 40 en el haber. Pero ¿contra qué cargo? ¿Qué será ese impuesto a la renta? ¿Será un gasto o será un activo? Entonces, el impuesto a la renta es un gasto, pero muchas veces dice, pero es un gasto de este ejercicio, o de siguientes ejercicios, o de anteriores ejercicios. ¿Sí o no? Si ustedes han visto su plan contable, seguro han visto una cuenta 37. Esa cuenta 37, ¿qué dice? Activo tributario diferido, ¿sí o no? Y ahí dice impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta con efecto en el patrimonio y con efecto al resultado. ¿Ven bien esos términos? Entonces, el impuesto a la renta en sí es un gasto, pero para el común, cualquier persona dice, es un gasto, sí, porque ese impuesto voy a ir al fisco. Entonces es un gasto, porque yo voy a tener que declarar, voy a tener que pagar, ¿ya? Entonces, y se entiende que una vez que pago, yo ya no voy a recuperarlo. Entonces, si no lo recupero, entonces quiere decir, ¿por qué? Algo que yo no voy a recuperar es un gasto. Porque si hay algo que sí voy a recuperar, entonces no es un gasto, es un activo. En este caso, una cuenta por cobrar. Pero cuando nosotros hablamos del impuesto a la renta, hay que identificar ese impuesto a qué periodo corresponde. Este año hemos hecho operaciones y por el cual debemos pagar impuestos, ¿sí? Pero ese impuesto que voy a pagar este año, ¿es un gasto de este año o es un gasto de siguientes ejercicios? ¿No? Entonces ahí viene la diferencia entre los que no son contables y los contables. El contable siempre está en su permanencia, así, su preocupación siempre del contador, de los que están en contabilidad, el contador en general, todo el grupo contable, el profesional de la contabilidad. Es decir, estamos frente a un activo, un pasivo, un patrimonio, ingreso o gasto. Son 5 los elementos, ¿no?
activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es eso. Lo que vamos a hacer nosotros, cuando decimos cierre contable, lo que queremos es terminar con nuestra información y entregarla a los usuarios para que ellos puedan, en base a esa información, tomar decisiones. Entonces nosotros somos profesionales de la información. Eso es todo. Hacemos que se logre esa comunicación de la empresa con los usuarios. Los usuarios están dentro de la empresa o como también están fuera de la empresa. A eso es lo que la contabilidad gerencial llama pues, los usuarios internos y los usuarios externos. Usuarios internos, ¿eh? La gerencia, el directorio, ¿no? Las jefaturas, todos los que participan. Y los usuarios, los propietarios, ¿eh? Y los usuarios externos, están los clientes, los proveedores, también están las instituciones públicas de empleo, pues la SUNAT, que es el más conocido. Está la expectativa de la información financiera de la empresa. Sobre eso hace su trabajo. Todos están a la expectativa. Entonces, ¿quién le brinda información? La contabilidad. Entonces, pero para eso tenemos que hacer nuestra información, tenemos que definir cuál es la información del periodo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Miren, aquí, creo que ahí por aquí ven. Vamos a explicarlo. Entonces, ese es el trabajo de la contabilidad. Vamos a poner aquí. Entonces, vamos a hacer un cierre contable. Entonces, dentro de lo que nos corresponde hacer es hacer un análisis tributario. Entonces, vamos a partir viendo el ejemplo. Vamos a partir de que estamos ante una información que falta hacer el análisis tributario. ¿Ya? Porque está claro, seguro que ustedes escuchó bastante, dicen, oye, mira, este gasto no tiene factura. Pero para fines tributarios tiene que tener factura. Porque si no tiene factura, entonces no puedo utilizarlo como gasto. Pero la realidad, ¿qué quiere decir esto? No es un gasto tributario, pero sí es un gasto. O sea, nadie va a negar que es un gasto. Pero como le falta una factura, el comprobante de pago que dice, entonces ese gasto no puedo utilizarlo para fines tributarios. Entonces, imaginariamente tenemos dos columnas, uno contable y el otro tributario. Lo contable es mi realidad y lo tributario es referencial. Oye, mira, tengo vacaciones que he provisionado de mis trabajadores, 62 a la 41. Ese es el asiento contable, 62 a la 41, vacaciones por pagar. Y la parte tributaria dice, ya sé bien, ese gasto, ¿para qué es un gasto? Sí, muy bien. ¿Has pagado esas vacaciones? No, pero he hecho la provisión. Si has hecho la provisión, entonces dice, ¿pero has pagado o no? Porque si no has pagado, si no has hecho el pago de esas vacaciones, no te acepto como gasto. Entonces, ¿cuándo vas a aceptar como gasto? Cuando la pagues. A ver, en 2014 no la pagué, pero en 2015 sí la pagué, porque en 2015 el trabajador salió de vacaciones, cumplió sus 12 meses y le pagaron. Entonces ese gasto, desde el punto de vista tributario, es un gasto de 2015 y no de 2014. Entonces, a eso nosotros le llamamos las reglas que utiliza la parte tributaria para poder llegar a un resultado. Entonces, por eso revisamos la legislación del impuesto de la renta, la ley y el reglamento. Otro ejemplo, dentro de los muchos, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando vemos que un producto está deteriorado, está en mal estado, ya está con la fecha vencida y hemos hecho el inventario el 31 de diciembre para hacer nuestro cierre contable, decimos, oye, tú estos productos, no, ya nos habían informado, pero no están en buen estado, o prácticamente ya están casi vencidos, ya no se puede vender. Y si la vendemos, vamos a tener que rematar. Pensamos venderlo a 100 soles, pero vamos a tener que rematar a 20 soles. Y eso que si nos compran, ¿no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Disminuyó su precio, su valor. Entonces, nosotros eso lo conocemos como desvalorización de inventario. ¿Qué hacemos? Hacemos un asiento contable de pérdida por desvalorización, así, 69 a la 29. ¿No? Nuevo plan contable empresarial. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos contabilizando un gasto. ¿Contra qué? Contra una cuenta que disminuye el activo, un ajuste del activo. Entonces, para nosotros eso es un gasto financiero. Y así tiene que verlo el negocio.
tiene que aceptar que ha perdido. Pero viene la parte tributaria y le dice, a ver, ese gasto, a ver, ¿por qué se interesan los gastos? Porque el impuesto a la renta se determina sobre una base, sobre un monto. A ese monto le aplicamos la tasa del impuesto. El año pasado, 2014, 30%. Este año es 28%. ¿Y el próximo año? 28%. ¿Y el próximo? 27%. Y el próximo, 27%. 2019, 26%. Ha habido toda una serie de... O sea, ya hay una norma que está rebajando las tasas de impuesto. ¿Ya? También estamos informados de eso. Pero la cosa es que este año vamos a hacer... mira, ¿cómo determinas tu base tributaria? Mis ingresos menos mis gastos. ¿Ya? Y si mis ingresos son mayores que mis gastos, entonces va a haber una utilidad. A esa utilidad le voy a aplicar la tasa del impuesto. Pero la norma tributaria dice, sí, tus ingresos, pero menos tus gastos. Pero un momentito, tus gastos, pero esos gastos tienen que ser aceptados por la parte tributaria. Y después dice, ¿cuáles son tus gastos? La desvalorización de inventario. Ya está bien. Y te pone como condición. Y esa desvalorización, esos inventarios, ¿los has destruido ante notario público? ¿Has avisado a la SUNAT que vas a destruir? No, nosotros hemos hecho una valorización y hemos visto que todos los inventarios han tenido una pérdida de valor. Por eso hemos considerado una pérdida. Sí, pero para que sea válido como gasto tributario, tiene que haberse hecho la destrucción. ¿Cómo es eso? Claro, ante notario público, te vas a un lugar donde destruyen bienes, ahí lo queman, lo destruyen, ¿no? Lo pisan. De esa manera, y un notario tiene que levantar un acta. Pero eso lo vamos a hacer el próximo año, en marzo o de repente en febrero. Entonces, este año no es un gasto tributario cuando la destruyes. Si tengas el acta y avisas a la SUNAT que vas a destruir, ahí recién es un gasto. ¿Bueno? Entonces ya tenemos diferencia. Para nosotros es un gasto y está muy bien. Pero para la parte tributaria falta cumplir con un requisito. Entonces ahí viene la diferencia. Y eso es lo que vamos a pasar a ver. Miren, jóvenes, entonces, con esta pequeña introducción, vamos a ver rápidamente nuestro material. Y fíjense aquí, tenemos algo pequeño, pero vamos a hacer el comentario respectivo. Miren, aquí tenemos nuestros saldos. Hemos tomado como ejemplo el 2014, 31 de diciembre de 2014, tenemos nuestro saldo, lo que se conoce como los saldos preliminares. ¿Ya? Y ese es nuestro hoja de trabajo. ¿Por qué? Porque todo esto de aquí es lo que refleja nuestro libro mayor. Y nosotros eso lo vemos en nuestro balance, nuestro famoso hoja de balance de comprobación. Y en sí, en la contabilidad uno también tiene que ser, de acuerdo a sus necesidades, hacer, ¿no?, sus hojas de trabajo, cómo yo quiero trabajar. No todo está definido, uno mismo tiene que hacer su hoja de trabajo. Pero para hacer su hoja de trabajo tiene que haber bastante creatividad, ¿no? Es decir, ¿cómo yo puedo trabajar para llegar al objetivo? Que en este caso quiero información financiera. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, miren, vamos a subir. Todo esto es lo que refleja la contabilidad. Y cuando hablamos de contabilidad, hablamos de normas de contabilidad. Normas de contabilidad quiere decir, el contador adopta criterios que están establecidos en una normativa y lo aplica. Y esa normativa es una normativa que no es porque el contador dice yo quiero trabajar con una normativa, no, sino que en este caso el Estado peruano, dentro de su conjunto de normas que tiene, así como tiene normas tributarias, normas de tipo mercantil, normas de tipo penal, civil, también tiene normas que tienen que ver con la información que los negocios están obligados a preparar. O sea, ahí participamos nosotros. Entonces, eso se llama modelo contable. El modelo contable del Perú, ¿ya?, o lo que ha adoptado el Perú como país, es el modelo contable de las NIF, las Normas Internacionales de Información Financiera. Y las Normas Internacionales de Información Financiera es un grupo de normas que les aseguro que van a pasar muchos años, de aquí a 10 años, vamos a poner así, seguro que lo vamos a encontrar, ¿ya? Y no hemos terminado de revisar las normas. Pues de las normas, en todo caso les confieso, la primera vez que la vi y una parte de la norma fue en el año 89, cuando recién empezaba la universidad.
Y eso porque un docente trajo y nos hizo ver, entonces me pareció interesante desde ese año, fíjense, y no he terminado de revisar todas las normas. Así es. Entonces tenemos toda la vida para revisar las normas. Pero tenemos que revisar la que, donde estamos trabajando, ahí sí, qué normas le corresponde a esta empresa, o qué es lo que la empresa está pasando para poder consultar las normas. ¿Ya? Así es. Entonces, eso se llama, ¿no?, las normas direccionales de información financiera. Entonces, nosotros cuando hacemos contabilidad, tenemos que aplicar las normas. Muchas veces nos transmiten en las aulas, otras veces a nivel de seminarios, exposiciones, otras veces porque escuchamos, pero lo que tenemos que hacer es verificar si realmente eso, lo que están hablando es cierto. Entonces nos vamos a las normas y revisamos, y tenemos que estar al tanto si esas normas varían. Pero bien, entonces yo les digo aquí, estos resultados, dice, como dice acá, saldos al 31 de diciembre de 2014 preliminar. Entonces son saldos de la contabilidad, pero que todavía hay falta un proceso todavía. Ya está faltando un poquito para terminar con la información financiera. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? El análisis tributario, para poder enfocar mejor el análisis tributario. Entonces nosotros decimos, estos son nuestros saldos, y el resultado es porque se ha hecho un trabajo contable, netamente contable. Ahí sí falta comprobantes, si se han quemado, se han destruido, no se han destruido, no. Nosotros hemos aplicado los conceptos que nos dice la contabilidad. O sea, concepto de activo, de pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Como debemos trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es revisar algunos puntos de esto de aquí para ver cuál es su situación tributaria. Eso es lo que vamos a ver. ¿Y para qué hacemos un análisis tributario? Para ver qué cosas nos falta contabilizar. Por ejemplo, nosotros no podíamos contabilizar la participación de los trabajadores en las utilidades si es que no hacemos un análisis tributario. Ese simple asiento que hacemos así, ¿no? 62/41, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Esa es la aplicación de una norma laboral, el decreto 20892. Entonces, cuando tú lees decreto 20892, sí, y ese decreto 20892 dice, el monto de la participación de los trabajadores dice así, ¿no? Es el 10% o el 8% o el 5%, depende de qué tipo de empresa sea, pero dice de la renta neta. Miren, qué interesante, la renta neta. Entonces nosotros decimos, ¿y qué cosa es la renta neta? La renta neta no es un resultado contable, la renta neta es un resultado tributario. Entonces, ¿qué quiere decir? Reviso mi contabilidad, llego a una renta neta, que es un resultado tributario, extra contable, y a eso aplico los porcentajes. ¿Ven? Entonces tenemos que llegar a un resultado tributario. Otro, por ejemplo, el impuesto a la renta. El impuesto a la renta lo voy a determinar no de mi resultado contable. Tengo que partir más bien de mi resultado contable, llego a mi resultado tributario, que puede ser lo que ustedes seguro bastante han escuchado, los reparos tributarios, si gastos no aceptados, ingresos no grabados, y dejo solamente la información puramente tributaria, y a eso le aplico la tasa de impuesto. Entonces llego al impuesto de renta. Entonces, ¿qué es lo que quiero contabilizar? La participación de los trabajadores, 68/41. ¿Qué más? El impuesto a la renta, 88/40. ¿Ya? Pero qué fácil sería si fuese así, ¿no? No. Acá hay varias cosas que vamos a tener que contabilizar. Entonces nosotros seguimos en nuestro trabajo. El contador, a lo que se dedica, a lo que nos dedicamos, y nos vamos a dedicar toda la vida, y eso hay que aceptarlo. Nosotros nos vamos a dedicar toda la vida a hacer tratamiento contable. ¿Ya? Tratamiento contable no es asiento contable. ¿Ya? El asiento contable es el registro más bien del tratamiento contable. Es el registro, la anotación. Tratamiento contable quiere decir, hacemos un trabajo de reconocimiento. Reconocimiento lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque sabemos qué cosa es un activo. Sabemos que es un pasivo, que es un patrimonio, que es un ingreso, que es un gasto. Entonces, cuando hacemos un cierre contable, lo que estamos haciendo es dar tratamiento contable a los hechos que se han dado en la empresa. Compro mercadería, 60/42, 20/61. Vendo mercadería, ¿no? 12/70 y por ahí 69/20. ¿Bien? Entonces, ese es el registro, pero ese registro es el resultado de tratamiento contable. Tratamiento contable quiere decir reconocimiento, quiere decir yo sé cuándo es un activo, porque si no es un activo también sé que en todo caso este es un gasto. Y aunque parezca mentira, jóvenes, a veces como que nos
subestimamos, ¿no? Decimos, no, yo sé qué cosa es un activo, sé que es un pasivo. No, para hacer esto de aquí, para hacer contabilidad, es todo una aplicación de conceptos. ¿Ya? Entonces nosotros aquí, esta cifra que vemos aquí es como resultado del tratamiento contable que se ha hecho durante todo el año en esta empresa. Y lo que está faltando es hacer un análisis de algunos de ellos que han sido ya tratados contablemente para poder ver cuál es su situación tributaria. Esa es la realidad. Y cuando terminemos de hacer el análisis tributario, lo que vamos a tener es esto. Miren, como resultado del análisis tributario hemos hecho todo esto de aquí. Por aquí, si ustedes ven, miren aquí, cargo a la 37, abono a la 40, por aquí, abono a la 41, también cargo a la, abono a la 37, por aquí, abono a la 14. Entonces dicen, todo esto de aquí es como resultado del análisis tributario. Entonces, el análisis tributario es necesario, veámoslo de ahora. Muchas veces a mí también cuando muy joven salía a aspirar a algún puesto, y decía, ¿qué es el análisis tributario? Pues el análisis tributario es para poder contabilizar lo que está faltando. Queremos completar nuestra información financiera, eso es lo que queremos hacer. Porque cuando nosotros después nos dan análisis tributario nos va a resultar todo esto de aquí. Y lo que vamos a hacer a esta cifra, vamos a sumar y restar estas de aquí y tenemos nuestros saldos finales. Y ahí están nuestros saldos finales. Y cuando ya tenemos nuestros saldos finales, entonces empiezo a hacer la clasificación. ¿Qué cosa es del balance? ¿Qué cosa es de estado resultado? Por naturaleza y por función. Entonces viene todo eso. Y de aquí ya hago mis cuadritos. Este es mi hoja de trabajo. ¿Ven? Ya definí cuál es la contabilidad. Entonces, el análisis tributario sirve para completar la información financiera. Lo que estamos haciendo con el análisis tributario es completar la información financiera. Entonces, ¿qué quiere decir análisis tributario? Lo que hacemos todos los contadores. Identificar, entre otras cosas, el impuesto a la renta. Pero como gasto y también como pasivo. Pero un momentito. Pero ese activo, y ese pasivo, ese pasivo, y ese gasto, ¿todo el impuesto a la renta es gasto? No, un momentito. Hay gastos del impuesto a la renta que es un impuesto a la renta como gasto, pero no es gasto de este año, sino es gasto del siguiente año. ¿Por qué? En el caso de la mercadería. Porque las mercaderías todavía no han sido destruidas. Y para que sea válido ese impuesto, tiene que haber sido destruido. Entonces es un gasto ya del siguiente periodo, no es de este periodo. ¿Cómo así? Pero si este año voy a tener que pagar ese impuesto. Así es, pero es un gasto del siguiente periodo. Entonces el contador sabe también en qué momento, o sea, es decir, ese gasto o ese activo, ¿a qué periodo corresponde? ¿Ya? Ahí viene todo esto de trabajo de la contabilidad. Por eso que muchos, si ya hemos pasado a la mitad del ciclo, estamos muy bien, pero hay otros, yo tengo amigos que se han cambiado de facultad. Hoy no puedo con la contabilidad, me voy mejor a otros han ido de derecho, otros han ido a su casa. ¿Sí? Mejor hago negocio, dicen, ¿no? Entonces, esto de la contabilidad es bien complicado, ¿sí o no? Así rapidísimo. Si yo digo 42 a la 10, ¿qué estamos haciendo? Pagando. Si yo digo así, 69 a la 20, destino. Es el costo de ventas. Quiere decir que un activo está dejando de ser activo y está pasando a ser un gasto. Esa es la realidad. Ahí está, miren, 69 es gasto. Y 20, ¿qué cosa es? Es un activo. Entonces, un activo que deja de ser un activo y pasa a ser un gasto. ¿Pero por qué pasa a ser un gasto? Porque también se han contabilizado los ingresos de la venta, o sea, del ingreso. Hemos hecho así, 12 a la 70. Es decir, 12 quiere decir una cuenta corporal a un ingreso. Entonces el contador sabe cuánto es un ingreso. Hay toda una normativa, la NIC 18 habla sobre ingresos, ¿sí o no? Entonces miren el trabajo contador, no es tan sencillo. Otros dicen, no, yo estudio solamente unos meses y ya sé usar mi plan contable. No, eso no es contabilidad. Si no, no estudiamos tanto. Entonces la contabilidad tiene un trabajo bastante interesante. Personalmente me siento muy orgulloso de haber elegido esta profesión, ¿ya? Porque cuando realmente entramos en un ambiente de contadores, no es como el asiento contable que hablamos, sino que detrás de ese asiento contable hay todo un razonamiento. Por ejemplo, si yo digo, compramos un edificio
a 2 millones de soles. ¿Qué pensaríamos? El común y corriente dice, está comprando un activo, un edificio, lo va a utilizar. Pero el que es contador dice, ¿para qué compra? ¿Para qué hemos comprado esto? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si estoy comprando ese edificio para venderlo, entonces es una mercadería. Pero si estoy comprando para utilizarlo como oficina administrativa, como aulas, entonces es un activo fijo. Pero si estoy comprando solamente porque ahí alguien se puso a vender y encontró una ocasión y el negocio compra ese edificio, pero después lo va a vender, pero cuando suba empieza a subir sus precios, entonces el contador dirá, no es una mercadería, tampoco es un activo fijo, pero sí son sus inversiones. ¿Ve? ¿Y cuál estará la diferencia? Que si es mercadería, entonces utilizará pues el costo. Si es activo fijo, también el costo. Pero la diferencia entre la mercadería y el activo es que si ese activo empieza a valorizarse, entonces si es una mercadería no existe lo que es la revaluación. Pero si es un activo fijo, el contador dice, aquí puedo aplicar la revaluación. ¿Por qué? Porque me permite las normas contables. Y si es un producto que no es ni mercadería ni activo fijo para el uso, sino más bien para tenerlo ahí y en un momento lo vamos a vender, y no nos dedicamos a vender edificios, entonces una inversión muy grande, entonces dirá cuál es la cotización de ese activo y va a estar al tanto el contador. ¿Para qué? Para hacer sus ajustes y decir he ganado o he perdido. Ese es el trabajo del contador. Entonces nosotros, nuestro cierre contable, nuestro análisis tributario lo vamos a ver aquí. Miren, al final vamos a ver nuevamente este cuadro. Al final de este ejercicio vamos a ver nuevamente nuestro cuadro, así les aseguro. Entonces para eso vamos a empezar a analizar algunas cosas, ¿ya? Lo primero, queremos llegar a un resultado tributario, pero partiendo de nuestro resultado contable. Entonces, retrocedo, digo así, estas son mis cifras finales, ¿ya? Pero estas cifras finales es como resultado de todo. O sea que esto es el resultado de haber analizado esto de aquí. Entonces vamos a analizar esto aquí. Si yo tengo acá un impuesto a la renta, ¿y qué quiere decir? Que he aplicado la tasa del impuesto a la renta. ¿Ya? Y si he aplicado esa tasa del impuesto a la renta, entonces nosotros decimos, entonces he llegado a una base tributaria. Esa base tributaria se conoce como renta neta o pérdida neta. Otro conoce como pérdida tributaria. Pero no es lo que dice la contabilidad. La contabilidad lo que tiene es resultado del proceso. Y está en la cuenta 89 y después en la cuenta 59. Pero nunca vamos a ver el resultado tributario, la renta neta, la pérdida neta, nunca vamos a verlo en la contabilidad. Eso no está en la contabilidad. Es algo extra contable. Entonces lo que vamos a hacer, para poder demostrar esto aquí, de esto de aquí vamos a sacar los importes que corresponden a la cuenta de resultado. Desde la cuenta 60, y la 61 no tiene ningún importe, tiene 0, hasta la cuenta 69. Todo eso sacamos y lo llevamos aquí. Ahí está. 70, 75, 77, 62, 63, 65, 69. Sumamos, a esto se conoce como los ingresos y los gastos. El ingreso, así, el ingreso es un elemento contable. El gasto también es un elemento contable, como lo es el activo y como lo es el pasivo, y también el patrimonio. Entonces nosotros decimos, para que el contador haya contabilizado esta cantidad de ingresos, quiere decir pues, que ha utilizado todo su conocimiento y identificar qué cosa es su ingreso. No es tan sencillo, entonces era 70. No, señor, no es así la contabilidad. Para que yo utilice la cuenta 70 tengo que haber razonado previamente y he llegado a la conclusión de que ese es un elemento contable del ingreso. Y si está acá como ingreso es porque el contador ha trabajado y ha llegado a la conclusión de que ese es un ingreso. No es tan sencillo. Miren, sumamos los ingresos y los gastos y llegamos a un resultado, 126.000. Quiere decir que los ingresos son mayores que los gastos y hasta ahí tenemos un resultado que se conoce como el resultado contable. De seguro que nosotros hemos escuchado bastante este resultado, ¿no? El resultado antes de impuestos. A eso se conoce como resultado contable. Así también las normas contables. El resultado contable viene a ser la comparación de los ingresos y los gastos contables. No los ingresos y gastos tributarios, no. Los ingresos y los gastos contables. Entonces, ¿cuánto nos da? 126.000. Entonces, vamos a partir de esos 126.000 y vamos a nuestra siguiente hojita. Miren, este resultado contable, 126.000, lo vamos a llevar aquí. Y vamos a poner aquí dos columnas, contable y tributario. Entre la contabilidad y la tributación, si hay diferencia, va a ir aquí.
¿Para qué? Para que cuando nosotros determinamos cuáles son nuestras diferencias, también determinamos cuál es el impuesto a la renta. Vamos a hacer una comparación. Pero vamos a partir de nuestro resultado contable. Entonces, si hemos sumado ingresos menos los gastos, que están en la contabilidad y hemos llegado a 126.000, ¿qué quiere decir eso para fines tributarios? Que si yo encuentro un gasto que no es aceptado como gasto tributario, esto es lógico que para llegar a este resultado, hasta restando, entonces voy a tener que adicionar. ¿Sí o no? Si hay un gasto que está metido en este resultado y ese gasto no es aceptado para fines tributarios, lo lógico que voy a tener que hacer es una suma o una adición. Y si dentro de este resultado hay ingresos que no están grabados con el impuesto, lo lógico que a este resultado le voy a restar ese ingreso. Por eso viene en materia tributaria se habla de las adiciones y las deducciones. Y esto nos tiene que divertir, hay que hacerlo con diversión, con apasionamiento, porque si no nos gusta esto, también digo, algo está pasando ahí. ¿No? Nos tiene que gustar. Entonces miren, a este resultado le vamos a agregar las adiciones y las deducciones y llegamos a un resultado. Ese resultado se llama renta neta. Lo que la norma del impuesto de la renta conoce como renta neta. Pero antes de pasar a la renta neta pura, vamos a determinar la participación del trabajador. Porque la participación del trabajador, ¿qué quiere decir? Por ley, no es que sea una norma contable, sino por ley dice, todas las empresas que tienen en promedio 20 trabajadores durante todo el año, ¿ya? Si han tenido utilidades, tienen que, una partecita tiene que ir a esos trabajadores. Así, por ley. Entonces, eso nosotros conocemos como los beneficios de los trabajadores. Así como en vacaciones, CTS, ¿ya? También hay participación y todo eso. Muy bien, entonces son los beneficios de los trabajadores. Por eso hay una norma contable que se llama NIC 19. La NIC 19 habla sobre los beneficios de los empleados, ¿no? Entonces, llegando a este resultado, vamos a determinar el impuesto a la renta, lo que queremos. Queremos determinar cuánto es el impuesto a la renta. Ese impuesto a la renta es lo que nosotros hemos llevado aquí. Miren, vamos a retroceder aquí. Ahí está la cuenta correcta. Ahí está el impuesto a la renta de 29.798. A ese queremos llegar. Entonces, ¿de dónde salieron los 29.798? Porque he hecho mi análisis de algunas de estas cifras, he llegado a un resultado y acá me ha salido 29.798. Para eso hacemos esto. ¿Ven? Miren la importancia del resultado tributario. Por eso que cuando uno dice, no, yo no quiero ver nada tributario, entonces quiere especializarse en algo. Pero tiene que ser consciente que para poder completar una información, que es lo que entregamos, y la información financiera, ustedes lo saben muy bien. ¿Cómo está compuesta la información financiera básica? Son los famosos estados financieros, ¿no? Conocemos el balance. Uno de ellos, que se conoce como el estado de situación financiera. El otro, el estado de resultados. Otro lo conocen como estado de ganancia y pérdida. ¿Cuál es el otro? El estado de flujo efectivo. El otro, el estado de cambios en el patrimonio. Ya van 4. Y la última, son 5, ¿no? Las notas a los estados financieros. Entonces, toda persona que estudia contabilidad y egresa tiene que saber sabiendo esos 5. Ese es lo mínimo que se pide en la contabilidad. La norma dice, la información básica en toda contabilidad, lo mínimo que debe preparar un área de contabilidad, vamos a decir, de una empresa, es esto: el estado de situación financiera, el estado de resultados, cambios en patrimonio, estado de flujo efectivo y notas a los estados financieros. Es lo mínimo. Entonces nosotros salimos de aquí sabiendo hacer eso o con nociones de que sabemos hacer esto. Ese es todo. Así que digo, ¿no? Muchas veces me he preguntado, ¿qué voy a hacer cuando salga de estudiar? ¿Qué voy a hacer cuando salga de estudiar? Y al final digo, no, entonces lo que puedo hacer es esto. Entonces por eso también nos tenemos que preparar. Pero para hacer esa información, tenemos que hacer, entre otras cosas, análisis tributario. Entonces vamos a analizar bien. Y aquí al costado dice contable. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Miren, lo que me salga aquí, que hemos visto que es 29.000 y tanto, ese es el impuesto a la renta, pero como obligación ante el fisco. Y entonces yo digo, de esos 29.000, ¿cuánto es gasto? Porque no necesariamente todo es gasto, eso ahorita les aclaro. Porque
porque son diferentes criterios, pues, porque para la contabilidad, tenga o no tenga factura, es un gasto, ¿sí? Es un gasto. Pero para la parte tributaria, tiene que existir comprobante de pago, entonces recién ahí es un gasto, pero si no, no se acepta como gasto. Y si no se acepta como gasto, entonces lógico, para el impuesto a la renta, lo que no se acepta como gasto, el efecto es que va a haber mayor impuesto. ¿Por qué? Porque el impuesto se calcula sobre un resultado, y el resultado es ingreso menos gasto. Pero si mis gastos disminuyen, entonces va a haber un mayor resultado. A menor gasto, mayor resultado. A mayor resultado, mayor impuesto a pagar. Entonces para eso yo hago otra columna, digo contable, y aquí, partiendo lo mismo, lo que me sale aquí, ese es el impuesto que para mí es el gasto. Miren, acá hablando de gasto, y gasto, y gasto, activo, pasivo. Entonces, todavía vamos a hablar de esos 5 elementos. Difícilmente haya algo que cambie todos esos años y años, ¿no? Desde Luca Pacioli. Hablamos de los elementos contables. Y entonces ahí viene nuestra ecuación contable, que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y el patrimonio es igual al ingreso menos el gasto. Ese es el patrimonio. Ah, cuenta 89, claro. Toda la cuenta de la clase 7, mientras la cuenta de la clase 6 te da tu cuenta 89. Esa cuenta 89 es tu cuenta 59, tu patrimonio. Y tu problema es, es activo igual al pasivo más el patrimonio. Bien, esa es la lógica. Entonces nosotros vamos a revisar rápidamente qué cosa ha hecho esta empresa. ¿Ya? Eso sí les pido. Si hay algo que no está quedando claro, por favor así, rapidito y lo repetimos. Miren así, cuentas por cobrar. ¿No? Cuenta. Las cuentas por cobrar, mi plan contable, la cuenta. Cuentas por cobrar. La cuenta 12. ¿Qué más? La cuenta 13. Esas cuentas comerciales, ¿no? Y si son diversas, 16, 14, 17, ¿sí o no? Entonces acá no vamos a tener las cuentas por cobrar comerciales. ¿Qué sabemos de las cuentas por cobrar comerciales? Ah, cuando vendemos al crédito, ¿sí? Todo sea para 40 a la 70. Muy bien. Entonces, si has contabilizado una cuenta 12 es porque has reconocido que ese es un activo. Califica como un activo. Oye, si yo le vendo a alguien y ese alguien tengo la seguridad que me va a pagar, entonces es una cuenta por cobrar. Pero si le vendo a alguien o le presto a alguien y ese alguien sé que no me va a pagar porque después se esconde y se corre, ya no es un activo. ¿Qué sería si no es un activo? Ni siquiera cuenta dudosa, es un gasto. Si tú le prestas a alguien y ese alguien no te va a pagar, y sabes que no te va a pagar porque ya le estafó a varias personas, pero por ahí te lloró y te suplicó y se te aceleró el corazón y le diste, ya no lo consideres como un activo, eso es un gasto. Pero no, yo tengo esperanzas. Ah, ya tienes esperanzas, muy bien, entonces lo contesto como un activo, ¿listo? Pero después se confirma, pasan 2 semanas, 3 semanas y ya se empieza a esconder. Ah, entonces viendo lo que dijeron ustedes ahorita, ¿no? Se vuelve dudoso. Entonces la pregunta es, así de fácil, yo voy a poner 68 a la 19 y ya está contado la cuenta 12. No. Ahí vienen las labores de medición. Miren, vamos a hacer rápidamente el ejercicio. Les explico cómo es en la contabilidad esto de las cuentas de cobranza 12. Es decir, cómo se determinan las pérdidas. Aquí miren, la cuenta con problema de cobranza es 20.000. O sea, esta empresa tiene 20.000 soles por cobrar. O sea, en realidad tiene, si ustedes han visto el cuadro anterior, que es bastante grande, ahí dice 200.000 cuentas por cobrar. Pero de 200.000, 20.000 están con problemas de cobranza. Entonces, ¿qué hace la contabilidad? Mira, aquí, esta es la realidad, ¿no? Y así están en las normas. Ah, dice, yo tengo 20.000 por cobrar y está dudoso su cobranza. Ah, entonces mando al gasto y 68 le dicen por 20.000. No, señores. Así no se hace contabilidad. Lo que hay que hacer es lo que dicen las normas contables. ¿Qué dicen las normas contables? Lo que dicen así, ¿tienes 20.000 por cobrar? Sí. Muy bien. ¿Cuándo lo vas a cobrar? Estamos hablando de 2014, ¿no? Los voy a cobrar en 2015. ¿Y cómo vas a cobrar? Mira todo lo que tiene que ser contadora. ¿Y cómo piensas cobrar? Los pienso cobrar por trimestres. Eso es el primer trimestre tengo la expectativa de cobrar 7.000. El segundo trimestre, 6.000. Tercer trimestre, 4.000. Y el último trimestre, 3.000. Y entonces, así va a ser mi programación de recuperación. ¿Quién me da esa información? Contabilidad. Tenemos que ir a todas las áreas, en este caso el área de cobranza, ¿no? El área de cobranza tiene su política de recuperación.
Entonces esta empresa va a recuperar esos 20.000 de esta manera, sí. Pero lo va a recuperar en el siguiente periodo, no este año que estamos haciendo el cierre. Entonces ahí viene la norma contable y dice, entonces tomen en cuenta eso. ¿Cómo va a recuperar esos 20.000? Pero no solamente eso, sino ahora mide la expectativa. Desde acá mide la expectativa. La expectativa es que eso lo que estaba programado a cobrar 7.000 en el primer trimestre, la expectativa es un 100%. Quiere decir que los 7.000, es más seguro que los 7.000 van a ser cobrados. Vamos con la segunda expectativa del segundo trimestre. 6.000. La expectativa es un 80%. Quiere decir de los 6.000, 4.800. Y lo tercero, la expectativa es un 60%, 2.400. Y la última, un 20%, 600. O sea, quiere decir que de los 20.000, ¿no? La expectativa es 14.800. 14.800. Entonces, a eso se dice la expectativa del efectivo. Tengo por cobrar 20.000 y mi expectativa es 14.800. Esa es mi realidad. Lo ideal es que recuperemos todos los 20.000. ¿Ya? Pero es 14.800. Solamente estamos aplicando las normas contables. Si es 14.800, entonces dice, pero esos 14.800 estamos 31 de diciembre de 2014, así como lo vamos a usar hasta dentro de poco, 31 de diciembre de 2015. Esos 14.800 son cuentas por cobrar. Perdón, los 20.000 son cuentas por cobrar, ¿ya? Pero tus expectativas es en base a 14.800. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber efectivos hacia el negocio, los efectivos van a fluir en el negocio. ¿Cuánto van a fluir? 14.800. ¿En qué tiempo? En el próximo primer trimestre, en el próximo tercer trimestre y así. Pero eso de ahí, ese dinero tiene un valor, ¿sí? Esos son los efectivos futuros que se van a dar, 14.800. Pero tú estás preparando una información financiera al 31 de diciembre de 2014. Entonces, todos esos 14.800, exprésalos a su valor presente. Seguro que ustedes en el curso de matemática han trabajado con tasa de interés. Entonces, lo que nos pide la contabilidad, miren jóvenes, es que esos 14.800 son los efectivos que se van a dar el próximo año cuando lleguemos a toda nuestra política de cobranza. Entonces, ¿cuánto vale el día de hoy que estamos haciendo el balance al 31 de diciembre de 2014? Entonces dice, todos esos 14.800, preséntalos, pero a su valor presente. Y miren que hay unos porcentajes, unos factores. Dice, esos 7.000, el día de hoy que estamos haciendo balance, imaginemos que todos estamos 31 de diciembre de 2014, como lo vamos a estar dentro de poquito, 2015. Esos 7.000 valen 6.922. La diferencia es el deterioro, el perjuicio. Si esos 7.000 yo hubiese puesto en una cuenta a plazo, me hubiese vendido 78 soles. Pero esos 7.000 no las tengo yo, los tengo solamente en papeles, así como cuentas por cobrar, facturas, documentos. Pero cuando llegue, va a llegar un deterioro, porque he dejado de percibir 78 soles si es que ese recurso lo hubiese puesto en una institución financiera. Entonces, estos factores de aquí es el resultado de aplicar cuáles son las tasas de interés que predominan en el mercado financiero. Y es así como nos piden que tratemos la contabilidad. Entonces dice, esos 7.000, el valor presente es 6.922. Ahora vamos a ver cómo resultan estos factores. Y esos 4.800 que van a llegar, no han llegado todavía, ¿no? Que se asume que hay la expectativa que lleguen en el segundo trimestre del siguiente año, el valor presente a la fecha va a ser 4.698. O sea, 4.800 por el factor adicional. Y nosotros, miren aquí, estamos comparando estos de aquí. Primero terminamos con esto. Estos 2.400 cuando lleguen, ¿sí? Van a llegar en el siguiente periodo. Ahí es que cobrar. Pero su valor presente a la fecha que estamos haciendo el balance es 2.221. Y así. O sea, quiere decir, estos 14.800, el valor presente, porque estos aquí todavía no han llegado. Todo está en función al efectivo. Cuando lleguen estos 14.800, si llegan, por supuesto, y hay la expectativa que van a llegar, de los 20.000 la expectativa es 14.800. Pero el norma cuando dice, estos 14.800, ¿cuánto vale a la fecha de tu balance? ¿Cuál es el valor presente? Porque aquí estamos hablando de 2014, 31 de diciembre de 2014, pero estos 14.800 van a venir en 2015. Y la norma contable dice, para poder determinar el monto de la pérdida, lo que nosotros lo hacemos como cuenta de cobranza dudosa, hay que comparar estos importes a valor presente con lo que dice la contabilidad.
7.000 con 6.092, 78 de pérdida. 4.694 con lo que dice la contabilidad, 6.000, 1.306 de pérdida. Y así, sumamos todo, nos dan 5.488. Y esos 5.488, antes, esto de aquí, ¿cómo resulta esto de aquí? Miren, hay una pequeña fórmula del valor presente. 1 entre 1 más R, todo elevado a la M. ¿Qué cosa es 1? Bueno, es una variable fija. La R es la tasa de interés y N es el periodo. Imaginemos que todos los 20.000 llevamos a pérdida. El dueño va a decir, oye, pero si en 7 años recuperamos. ¿No? Es así tan sencillo. Entonces nosotros decimos, eso se llama medición. Seguro que hay muchos de medición inicial, medición inicial. Y la medición forma parte del tratamiento contable. Por eso el tratamiento contable es así: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Ese es el tratamiento contable. Y nosotros somos profesionales de eso: reconocimiento, medición, presentación y revelación. Reconocimiento quiere decir, compro mercaderías al crédito. Reconocimiento. Mercadería es un activo, al crédito es un pasivo. Activo y pasivo. Pago mis facturas ¿no? A mis proveedores. Reconocimiento. Estoy pagando un pasivo y está saliendo un activo. Entonces digo, 42 a la 10. Se llama reconocimiento. ¿Qué importe? 100 soles, 100 soles. Entonces estoy haciendo una medición. Y eso de ahí lo voy a presentar en mi estado financiero. Ese se llama presentación. ¿Y qué cosa debo explicar? He pagado en dólares, este tipo de cambio, y hago toda una explicación. Ese se llama revelaciones. Entonces todos nosotros salimos, eso se llama tratamiento contable. Entonces acá nosotros decimos, miren, para hacer tratamiento contable, las normas contables nos piden que apliquemos fórmulas. No tanto fórmulas, solamente nos dicen valor descontado o valor presente, factor descuento, deterioro. Entonces ya nosotros decimos, ¿cómo llegamos a eso? Recurrimos a la matemática financiera. Entonces aquí hemos trabajado con esta tasa, miren, 1.122 trimestral. ¿Cuánto nos da esto? Por ejemplo, para el primer trimestre, 1 entre 1 más 0,0112 elevado al primer trimestre, me da 0,9889. Para el segundo, solamente si estamos trabajando con la misma tasa, cambio el exponente, me da 0,9780, 0,9671 y así. Eso de ahí está en este cuadro. Ahí está. ¿Para qué utilizaba? Para que estos importes, es la expectativa de que vamos a cobrar, lo expresemos a valor presente, y esto aquí comparemos con la contabilidad. Y la diferencia, 5.488, nosotros decimos, de los 20.000 soles por cobrar y que están con problemas de cobranza, pero hay una expectativa de recuperación, esos 20.000 soles tienen un deterioro, o sea, es decir, una pérdida por cuenta de cobranza dudosa de 5.488. Entonces, ¿cómo se contabiliza eso? Así, 68 a la 19, 5.488. ¿Ves? Entonces, hemos hecho eso para hacer un registro contable. Entonces, nosotros hemos analizado ahora, de esa información que hemos visto, cómo ha sido trabajado las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar. Y cómo han determinado su pérdida por cuentas de cobranza dudosa. Y lo han notado así. Entonces, en el resultado de 126.000 que hemos visto, incluye una pérdida de 5.488. ¿No? Hemos sumado así, ingresos menos gastos, 126.000. ¿Eso qué quiere decir? Esos 126.000 incluye un importe de pérdida por 5.488. Entonces aquí viene el análisis tributario. Nosotros decimos, ¿esto será aceptado como gasto tributario? ¿Sí o no? La contabilidad es eso, ¿eh? La contabilidad es una constante interrogante. Para todo me tengo que preguntar, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Entonces ahí, para el tema tributario, si estoy en un análisis tributario, yo pregunto, estos 5.488 que están como gasto, dentro de esos 126.000, ¿me aceptarán como gasto tributario? Porque si me aceptan, muy bien, lo utilizo para poder determinar mi resultado tributario. Pero si no me aceptan, entonces yo digo, entonces, ¿me aceptará después? No me acepta ahora, pero ¿me aceptará después? Esa es la pregunta. Entonces nosotros retrocedemos y nos encontramos con esto aquí. Y esa va a ser la dinámica para los otros casos que hemos visto, que vamos a ver. Y aquí dice, la parte contable dice, la incobrabilidad de activos financieros, medios autocomercializados, dice, deben medirse. Las pérdidas se miden entre el importe en libros. O sea, dice lo que dice la contabilidad, o sea, esto dice la contabilidad, dice, con el valor presente de los flujos efectivos que se estiman se van a dar más adelante. Miren,
nosotros en contabilidad debemos siempre pensar en efectivo. Dice, los efectivos futuros estimados, pero su valor presente. Ahí está. Estos son los estimados, pero su valor presente. Esto, con esto, me da esto. Ese es el monto de la pérdida. Ahí está la pérdida. Entonces yo, ¿y qué dice la tributación sobre eso? La parte tributaria, inciso I del artículo 37 de la ley de impuesto a la renta, inciso F del artículo 21 del reglamento de impuesto a la renta, me pongo a leer y lo que dice la norma de impuesto a la renta dice así: se acepta como gasto, pero siempre y cuando demuestres, hayas iniciado acciones judiciales, le hayas enviado cartas notariales y esté en tu libro de inventario y balance como, ¿no?, como cuentas incobrables, y es más, tenga una antigüedad mayor de